El funcionamiento de una caja de ahorros no es tarea sencilla de comprender, pero básicamente dentro de su estructura orgánica hay dos órganos que toman, o que cobran un papel protagonista en el funcionamiento del día a día. Por un lado está el Consejo de Administración. El Consejo de Administración está formado por un grupo de personas, muchos de ellos directamente políticos, porque así se establece en los estatutos, tienen que ser personas que desempeñan un cargo político y, por tanto, elegidos por los ciudadanos para representar sus intereses en las cajas de ahorros. Y luego, bueno, pues otro grupo de personas que, aunque no son directamente clasificados como políticos, en la práctica tienen una vinculación clara con los partidos. Por ejemplo, Atilano Soto. Atilano Soto estaba en el Consejo de Administración de Caja Segovia no como miembro del Partido Popular, aunque conocido es la vinculación clara de Atilano Soto con el Partido Popular. Estaba en el Consejo de Administración como representante de entidades de interés general. Entonces, al final se configura una estructura que toma decisiones en materia en los asuntos de la caja y que está formada eminentemente por políticos, con el compromiso que eso supone de que no tomen las decisiones de acuerdo a criterios técnicos, porque muchos de ellos pueden no tener la formación y porque hay un conflicto de intereses, o puede haberlo, entre lo que es mejor decidir para el funcionamiento de la caja y lo que interesa a sus propios partidos o a los compromisos que sus partidos tienen con terceros. De todos ellos, que estuvieron cuando empezó el declive de Caja Segovia, todavía continúan ejerciendo sus actividades políticas todos los que las ejercían, porque no ha habido ni una sola dimisión. Pero, en concreto, Pedro Aragüetes, que es el alcalde de Segovia por el Partido Socialista, Sanz Vittorio, procurador en las Cortes de Castilla y León del Partido Popular, Javier Santamaría, que es senador por el Partido Popular, y Palomo, que es miembro de la patronal segoviana y también miembro de la COE. Aparte del Consejo de Administración, el otro órgano que se encargaba de tomar las decisiones del día a día, ¿no? de ejecutar el plan estratégico de la caja por los años que constituyeran el plan, pues era el Comité de Dirección. El Comité de Dirección es lo que se ha venido a llamar en los medios, lo habrán ustedes leído, los 8 magníficos. ¿Por qué? Porque son ellos los que han recibido o recibirán las cantidades que a todos nos escandalizan. ¿Pero quiénes son ellos? Pues son Escribano, era el director general, el que ha resultado más beneficiado de la concesión de las prejubilaciones y los planes de pensiones. También era el que tenía una retribución anual más alta. Sánchez Plaza, Enrique Quintanilla, Magaña. Los que vienen el nombre es que no he encontrado foto, entonces no he podido ponerla en la presentación, pero formaban parte del Comité de Dirección. Juan Antonio Folgado, que es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia, Malaquías del Pozo y Antonio Tapias y Óscar Javier Varas de la Fuente. Ellos, como digo, son los que se encargaban de la actuación económica de la caja, de proponer los planes que luego se aprobaban en el Consejo de Administración. ¿Qué es lo que han percibido? Pues mucho dinero, pero en concepto de qué. ¿Y qué es lo que estamos nosotros analizando y intentando comprender el cómo? Pues prejubilaciones, planes de pensiones, y es importante porque son dos cosas distintas que luego podemos confundir, que en total suman para los 8 34 millones de euros. Estos son 5.700 aproximadamente millones de pesetas. Es una barbaridad para 8 personas. Evidentemente ellos lo reciben o lo recibirán, pero gracias a la aprobación de los anteriores, del Consejo de Administración. Si el Consejo de Administración no lo aprueba, el Comité de Dirección no lo recibe. ¿Cómo? O sea, ya sabemos que van a cobrar en concepto de prejubilaciones y de planes de pensiones una cifra que oscila a los 34 millones de euros. Pero, ¿cómo consiguieron esto? O sea, ¿cómo fue posible que habiendo pasado de 2009 a 2010 a perder Caja Segovia casi un 60%, de haber aportado a Bankia 6.000 millones y quedarse sin nada, consiguieran los directivos esas cantidades para ellos? Pues porque crearon el instrumento. ¿Y cuál fue el instrumento? Pues en cuanto a las prejubilaciones, en el año 2006, desde la Caja se decidió dotar un fondo para prejubilaciones, con la idea de fidelizar a la dirección de Caja Segovia. ¿Por qué? Pues porque los resultados estaban siendo favorables, el equipo directivo parecía que era eficiente y que conseguía los objetivos de la Caja, y querían evitar que se marcharan todos y dejaran la Caja inestable, ¿no? sin dirección. Entonces dotaron con 1,5 millones de euros, creo que son 1,6, un fondo para ir anualmente aumentándolo
y de esta manera que pudieran prejubilarse, que se marcharan de una manera ordenada, es decir, cuando llegaran a las edades correspondientes se marcharan sin dejar la caja pues empantanada. Y así es como se ideó y con esa finalidad. ¿Qué condiciones en aquel momento, estamos en el año 2006, se pusieron para poder optar a acceder a este plan de prejubilaciones? Tener 54 años, haber transcurrido 6 años desde la firma del acuerdo, es decir, no se podrían prejubilar hasta el año 2012. Y esto es importante porque motiva, o con mucha probabilidad motiva, algunas de las modificaciones que en las normas del juego se hicieron con posterioridad, porque la crisis se les echó encima. La crisis empezó antes y si esperaban el año 2012 y solo se podían prejubilar 2 y solo teniendo 54 años, no daba tiempo. No daba tiempo. Entonces, pues este matiz es importante. ¿Con cuánta cantidad? Pues inicialmente se contemplaba con un 74% de lo que habían ganado en los 3 últimos años. Pero claro, empieza ya la crisis. La crisis empieza en el 2007 en Estados Unidos y aquí tarda un poco más en llegar, en parte pues porque tarda más, en parte porque se nos oculta. Pero la gente que se dedicaba al sector financiero sí que conocía cuál estaba la situación. Se preveía que las cosas iban mal y había indicadores de que iban a ir peor. De hecho, para ponerlo en contexto temporal, en el 2008 fue cuando se hizo el debate Pizarro-Solbes y ya se hablaba, ¿no?, de la situación económica y de lo que se preveía que iba a pasar. Bueno, pues en el año 2008, a finales de aquel año, se hacen 2 modificaciones. Por un lado, se pone un supuesto de tal manera que se puede optar a prejubilarse antes de esos 6 años de que se hablaba al principio, en el caso de que se produzca algún tipo de unión, integración, coparticipación en un proyecto empresarial común a otras entidades. Vamos, que si se integran en alguna caja que les faltaba poner el nombre, pues entonces se pueden prejubilar todos antes. Y se amplían las condiciones para poder calcular lo que les corresponde por prejubilación. Antes iban a cobrar el 74% de los 3 últimos años, pero se da la opción de que se pueda utilizar el último año, lo que les sea más favorable. En el 2010 se flexibilizan, o sea, ya tienen el instrumento, ¿no? Han creado un plan de prejubilaciones, lo han flexibilizado, se puede acceder en el caso de que ocurra un cataclismo universal y además vamos a utilizar para calcularlo lo que me sea más beneficioso, o los 3 últimos años o el último año. De esta manera, si consigo ganar más del último año, pues el cálculo, la cantidad que me corresponda, pues también será más. Y en el 2010 ya pueden acceder, pueden solicitarlo todos los directivos, pueden acceder 3, pero discrecionalmente, si la situación lo requiere, más, y se contemplan supuestos para quienes son menores de 54 años, entonces ya pueden acceder pues todos. Y, claro, se plantea un problema. Se ha creado el fondo de prejubilaciones, hemos modificado las condiciones para que no haya problemas a la hora de acceder, pero es que no hay un duro. La caja ha perdido en solamente un año un 60%, y si la crisis va más y luego no hay solvencia para pagar todo esto, por mucho que esté reconocido, si no hay dinero, no hay dinero. Pues contratamos unas pólizas de seguro, dotamos las pólizas de seguro para prejubilaciones y así, pase lo que pase, la prejubilación la cobro. Y esto es lo que se hizo. Se externalizaron en pólizas de seguros las prejubilaciones. No sabemos exactamente qué cantidad aportó Caja Segovia anualmente a estos fondos de prejubilaciones, pero conocemos la cifra inicial. Todo empezó en el año 2006 con 1,5 millones de euros y por datos indirectos tenemos motivos para pensar que las cantidades que se aportaron en los años siguientes fueron parecidas. Si esto es así, es una de las cuestiones que queríamos haber preguntado y que pues, no hemos podido llegar a saber. La dotación más importante se hizo en el año 2010. El año 2010, insisto, es el último año de autonomía financiera de Caja Segovia. A partir de aquí, todas las decisiones pasaban a ser adoptadas por Bankia. Entonces, si querían hacer algo, todo tenía que ser antes del año 2010. Y en el año 2010 pensamos que se dotó ese fondo para prejubilaciones con 11 millones de euros, para sumar un total de 17 millones de euros. Este dinero es un derecho que se generó para los directivos y que ya se ha cobrado o está pendiente de cobrar, pero que ya está concedido. ¿A razón de cuánto? Pues el director general, Escribano Soto, 5,5 millones aproximadamente. Miguel Ángel Sánchez Plaza, 3 millones. Enrique Quintanilla, casi 2 millones de euros. Y así todos, hasta 17 millones de euros. Y Folgado, concejal en el Ayuntamiento de Segovia por el Partido Popular, insisto, 1 millón de euros. ¿Qué pasa con Folgado?
Folgado, nosotros hemos pedido la dimisión de Folgado, no porque haya cobrado 1 millón de euros por prejubilarse, que me parece una cifra escandalosa, sino porque se ha permitido el lujo de mentir a los ciudadanos. Y en política yo creo que es algo que no se debe consentir, o sea, no se debe perdonar a un político que mienta a los ciudadanos. Y en este caso se ha producido. ¿Por qué? Porque ha dicho públicamente que no ha recibido ni 1 euro de indemnización en Caja Segovia. Esto es una mentira a medias, porque es verdad que no lo ha recibido de indemnización, lo ha recibido por prejubilación, pero es un matiz terminológico que no puede estar bien intencionado, porque en realidad la pregunta, con independencia de la forma en la que se formulara, iba dirigida a saber cuánto ha cobrado de la Caja en cualquier concepto. Entonces, si nos ponemos a añadir el matiz para gente que no somos expertos en finanzas, pues evidentemente no vamos a dar con la pregunta exacta para conseguir la respuesta exacta, pero a buen entendedor pocas palabras bastas. Y cuando respondes que en indemnización, que no le han indemnizado con nada, en realidad está respondiendo a una pregunta que no se le hace y de una forma engañosa negando lo que sí ocurrió, que es que cobró pues 1,5 millones de euros en prejubilación. Aparte de que ha renegado de ser directivo, porque también ha dicho públicamente que él no era directivo de Caja Segovia, cosa que desmienten todo el resto de la documentación a la que hemos tenido acceso, porque en todas partes, cuando se habla de las prejubilaciones del equipo directivo, se incluye su nombre y se le incluye como perceptor de prejubilación, o sea, de haberse prejubilado. Por este motivo tiene que dimitir, con independencia, como digo, de que haya cobrado 1 millón de euros, que bueno, habría que analizar quién tiene la responsabilidad de las decisiones, si quien propone o quien dispone, que en mi opinión es claramente el que dispone. Ya tenemos ganas de prejubilarse cómodamente en un momento en el que la Caja seguramente no pueda responder porque no tendrá solvencia o hay un riesgo muy elevado de que tenga solvencia. Creamos el instrumento, que es la modificación que se hace en el plan de prejubilaciones en el 2008 y en el 2010. Contratamos pólizas de seguro y ¿cómo puedo conseguir yo cobrar la mayor cantidad posible? Pues que el último año que cobre lo máximo posible. Y hay 2 ejemplos de los que podemos hablar, que son el del director general y el de Sánchez Plaza, que ganaron del año 2000, los 2 últimos años que trabajaron, porque Sánchez Plaza acabó un año después su relación laboral con Caja Segovia, pero bueno, Escribano, por ejemplo, en el año 2010 cobró 874.000 euros, que son prácticamente 100.000 euros más que el año anterior, 100.000 euros más de un año a otro. Y Sánchez Plaza, la diferencia ya es bestial, cobró en el año 2010 466.000 euros y en el siguiente 737.000, que es la cantidad que se utiliza para el cálculo de su prejubilación. Y ya resumiendo, la parte de las prejubilaciones en realidad he ido insistiendo bastante, se crea el instrumento, se modifica el instrumento para que todos puedan acceder, lo dotan, se garantizan el cobro y además se suben el sueldo o consiguen unas retribuciones anuales máximas para que cuando se aplique la fórmula para el cálculo pues le quede la cantidad más alta posible. Aparte de las prejubilaciones, otra de las cosas que se aseguraron fueron los planes de pensiones. ¿Por qué? Pues las prejubilaciones cubren la vida, supongo, para ellos, desde que acceden a las prejubilaciones hasta los 65 años. Pero a los 65 años, ¿qué pasa? Pensarían ellos, porque debía ser que 17 millones de euros no era suficiente. Bueno, pues para eso también encontraron una solución. Esta es la parte más árida, porque esto se aseguró directamente desde el principio. O sea, contrataron pólizas de seguros para garantizar el cobro de los planes de pensiones una vez cumplidos los 65 años. Y cada póliza tiene su nombre y unos beneficiarios. Entonces, así para dejarlo claro desde el principio, me voy a referir sobre todo a las 2 últimas, a la que acaba en 44 y a la que acaba en 11. Porque la del año 10... O sea, la que acaba en 10, bueno, es importante porque suma una cantidad, que no es tontería tampoco, pero no hemos encontrado importantes irregularidades en las dotaciones que se han hecho. Entonces, bueno, simplemente para tenerla en cuenta, por eso, porque es más dinero que se ha reconocido en beneficio de los 8. La primera póliza, la 610, va dirigida a todos los directivos de alto nivel, que en la práctica eran los 8. Y bueno, pues es un complemento a su pensión. Cuando todo el mundo llega a los 65 años, ¿qué cobra? Pues normalmente la pensión de la Seguridad Social que te corresponde por haber trabajado y si te has hecho un plan de pensiones, pues lo que te corresponda por tu plan de pensiones. Algunas empresas, es verdad, que para sus trabajadores hacen aportaciones para planes de pensiones. Caja Segovia lo tenía para sus trabajadores. Y luego, aparte, tenía unas específicas para los directivos.
Esta es una de ellas. Era un complemento para los directivos de alto nivel y bueno, pues no todos tenían derecho a ella, pero quienes tenían derecho pues suma una cantidad que tampoco es despreciable y esto le supone a la Caja un total de 1,5 millones de euros de derechos consolidados, quiero decir, al año 2010. O sea, ya tenemos 17 millones de euros más 1,5 millones de euros por los planes de pensiones. Es que todo el dinero sale del mismo bolsillo, que es del bolsillo de Caja Segovia. Y luego hay un agujero de 24.000 millones de euros en Bankia y también sale del mismo bolsillo, que es el de todos ustedes, bueno, y del mío. Entonces, la póliza 610 ya la dejamos a un lado y la consideramos solamente para tener en cuenta que sale 1,5 millones de euros de la Caja para dotar a esa póliza. La 344 es una póliza que va destinada a cubrir o a complementar la jubilación de también un grupo selecto de personas, que son 7 directivos, 7 del comité de dirección y otros 7 directivos, pero que el porcentaje destinado a estos 5 es tan pequeño que casi es despreciable. Es decir, el 98% aproximadamente de lo que se dota para esta póliza va destinado otra vez, en este caso son 7 magníficos, porque hay una póliza específica para el octavo, que es el director general, que es mucho mejor. Entonces, nos quedamos con los que no son el director general, de ahí para abajo. Y tienen para ellos esta póliza. Esta póliza lo que pretende es garantizarles a los directivos cobrar el 30% de lo que cobraban cuando trabajaban. Es decir, al llegar a los 65 años, un directivo de los 8 magníficos cobrará pues, el plan de pensiones que tenía Caja Segovia para ellos, los que se hayan contratado, la pensión de la Seguridad Social, lo que le corresponda por la póliza 610 que hemos visto antes. Bueno, pues la suma de todo eso a lo mejor no llega al 30%. Pues lo que le falta para llegar al 30% de lo que ganaría en su trabajo, en su vida laboral, eso lo cubre esta póliza. Vale, lo curioso de esta póliza, pues, bueno, los derechos consolidados también, sí, supone una cantidad importante. O sea, para los 7 que quedan, la suma total es de 6,5 millones de euros. Ya tenemos 17 millones, más 1 millón, más 6,5, todo para las mismas personas, que estamos hablando solo de 8 personas. Pero ya digo que lo curioso de esta póliza, de la 44, la que va para los 7, no es tanto que pretenda complementar para que todos ellos cobren el 30% de lo que cobraban cuando trabajaban, sino cuándo se empieza a dotar. Y se empieza a dotar en el año 2009. O sea, Caja Segovia se integra en Bankia y, por tanto, desaparece en el 2010. Y el dinero para esta póliza, que les garantiza esa nómina del 30%, se empieza a dotar en el año 2009, pero a finales de 2009, el 31 de diciembre de 2009. Y llama la atención, por ejemplo, que para 2 de los directivos se hace una ampliación en el año 2011. Aquí ya habíamos dado dinero público para rescatar las entidades financieras, pero el dinero de la Caja se estaba destinando para dotar pólizas de seguro que complementaran las pensiones de los que habían llevado la Caja a la quiebra. Es que esto es un lío solamente de explicar, pero es escandaloso. Esta parte no han cumplido 65. Esta parte hay que recuperarla. Esta parte hay que recuperarla. Es uno de los objetivos, parar el cobro de los planes de pensiones. Bueno, pues por esta póliza, la 344, ya, como digo, sumamos 6 millones de euros, 6,5. La diferencia entre la anterior cantidad y esta es porque, bueno, se contempla unas revalorizaciones anuales de un pequeño porcentaje, bueno, y es por eso, por la propia característica de la póliza, pero vamos, que 6,5 millones. Pero es que además, en todo este camino que llevamos, de los 2 años y casi medio intentando entender qué ha pasado, porque realmente ha habido un pacto de silencio entre Partido Popular y Partido Socialista, que son quienes debían darnos la información a los ciudadanos, porque los directivos no tenían por qué. Ellos, bueno, pues bien, se han beneficiado de esto, pero quienes estaban allí para representarnos a todos eran los políticos, y no han dicho absolutamente nada. Bueno, pues es una tortura, porque los datos que obtenemos son contradictorios, no coinciden los que aporta a la Caja, a los de la Junta de Castilla y León, a los del Banco de España. Entonces, al final ha habido mucha dificultad para saber de todos ellos cuáles son los que nos tenemos que creer y el por qué las diferencias entre unos y otros. Os pongo un ejemplo solamente para que sea más gráfico entender que no es nada fácil saber al detalle lo que ha pasado en la Caja, que sigue sin ser posible, a pesar de que haya un procedimiento penal, que menos mal que está, porque si no estuviera aquí nadie se entera de nada.
Esto es una estimación que hemos hecho nosotros, porque tampoco nos cuadran las cifras. O sea, si te pones a hacer los cálculos y aplicar los porcentajes de las pólizas que vienen contempladas, pues resulta que bueno, pues sabemos lo que ganaron todos ellos el último año que trabajaron, en el año 2010, algunos el 2011. Por tanto, podemos saber cuánto es el 30% de esa cantidad. Ese 30% será lo que cobren, pero la póliza que se ha dotado con 6,5 millones les garantizaría la diferencia entre el resto de las prestaciones que reciban y lo que les falta. Y no nos sale. Para algunos de ellos sale que van a recibir mucha más cantidad de lo que les correspondería para el 30%. Es otra de las preguntas que querríamos haberles planteado y que insistiremos en intentar conseguir la respuesta. Y ya llegamos a la póliza 611. La póliza 611 está pensada y bueno, beneficiará al director general. Pues a él se le garantiza no el 30%, se le garantiza el 100% de lo que cobraba durante su vida laboral. Hemos tenido también la oportunidad de escuchar la semana que estuvieron haciendo las declaraciones que renunció a una pequeña cantidad de su sueldo el último año porque le parecía un exceso, y que además instó la prejubilación porque no le parecía honesto seguir trabajando en una cosa que no tenía contenido, porque todas las decisiones ya se tomaban en Bankia. Lo que no ha dicho es por qué sí que le parece honesto cobrar cuando cumpla los 65 años el 100% de lo que cobraba cuando trabajaba. No lo sé, eso no lo ha dicho. El caso es que, claro, el dinero sale del bolsillo de la caja. Con además otra cosa que también es curiosa, el fondo para su plan de pensión se empieza a dotar, se empiezan a pagar las primas y por tanto a consolidar el derecho pues desde el año 2001 con cantidades que no están mal, porque claro, es que como estamos hablando de millones de euros parece que 100.000 es una tontería, pues que 100.000 es un dineral. Bueno, pues empieza en el 2001 con 100.000 euros, 117.000 y así más o menos todos los años. Bueno, pues en el año 2011 él insta la prejubilación en el 2010. En diciembre de aquel año sabemos públicamente que su prejubilación son 6 millones de euros. Todos le damos la enhorabuena, qué bien lo ha hecho. Bueno, los propios consejeros del Consejo de Administración les dan la enhorabuena y todos nos alegramos. Oye, han hecho un buen trabajo, pues bien, que se prejubile. Y se marcha el 31 de enero del año siguiente. Bueno, pues el 3 de enero se hace la dotación más importante a su propia póliza de seguro por parte de la Caja de Ahorros, con casi 6 millones de euros, para recibir un total o para generar unos derechos consolidados en total de 8 millones de euros. Para que se vea más gráficamente la evolución de las aportaciones a la póliza del director general, están en un lado los datos numéricos y en la gráfica pues se ve que más o menos todos los años hay un aporte más o menos parecido de cantidades más o menos importantes y que en el último año, en el año 2010, bueno, pues está prácticamente el total de la aportación a su póliza. Y además engancho con la parte de qué pasó con las retribuciones, en concreto de los dos más importantes del Consejo, que eran el director general y Sánchez Plaza, que los dos habían tenido un aumento importantísimo de retribuciones de un año, del último año con respecto al anterior. Bueno, Escribano, vuelvo a insistir, en el 2010 casi 500.000 euros, en el 2009 380.000. Es decir, aumentando lo que ganan el último año, consiguen aumentar la cantidad que percibirán, porque esta póliza pretende garantizarle el 100% de la retribución, incrementándose un 30% la nómina de un año para el otro. Básicamente, a grosso modo, quitando detalles que me parecían demasiado concretos y que podían hacer árida pues la comprensión de todo lo que ha pasado, ha sido esto: 8 directivos, unas prejubilaciones bastante bien planificadas, unos planes de pensiones que les dejarán muy acomodados a ellos y a todos sus descendientes por el resto de su vida seguramente, y lo grave de todo esto pues vuelve a ser un consejo de administración donde estaban los políticos que deberían representarnos y que fueron los que en definitiva lo permitieron, porque era la colaboración necesaria. Sin su colaboración esto tampoco habría sido posible, y la reacción después de que esto se haya sabido me parece muy criticable, no solamente pues desde el punto de vista ético, que eso
Bueno, pues a la vista está, sino desde el punto de vista político. O sea, yo creo que y aquí viene pues la última parte, ¿no? Que desde el la última parte de mi intervención, quiero decir, no podemos intervenir porque no estamos para eso y porque hay alguien designado para eso en la exigencia de responsabilidades penales. Hay un procedimiento abierto, eso sí lo podíamos hacer y lo hicimos. Ahora está en manos de la justicia determinar si todo esto es irregular y si es lo suficientemente irregular como para cumplir la descripción de un delito del Código Penal, identificar al responsable y ponerle la pena. Para eso está el juez. Pero la exigencia de responsabilidades políticas, yo creo que sí que es una responsabilidad que nos corresponde a nosotros, pero que les corresponde fundamentalmente a ustedes. Porque ahí está la clave de lo que vaya a pasar en un futuro. Si somos críticos con el sistema político, si somos exigentes, si somos persistentes y si no perdonamos este tipo de cosas, tendremos posibilidades de que esa sensación de impunidad con la que se ha actuado, porque esto se ha hecho así, porque todos pensaban que no iba a pasar nada, porque viven en la sensación de impunidad y todavía existe esa sensación. Si no hacemos nada, podrá seguir ocurriendo. La lectura que hay que hacer de todo esto, de lo que ha pasado, que es muy malo, no solamente en Segovia, sino en general en la crisis, no es solo buscar a los culpables y que paguen, que por supuesto, es qué hemos hecho mal para que esto haya pasado, para adoptar las medidas y que no vuelvan a ocurrir. Y necesariamente eso pasa por la participación de los ciudadanos en la política.